7:15 a 8, 8:15. Y los jueves vamos a empezar a las 6 y vamos a terminar a las 7, ¿verdad? Entonces así yo creo que solventamos ese problema relacionado con los horarios. Entonces yo todavía no he cambiado el horario en en esta plataforma, pero lo voy a cambiar para que ustedes ya puedan tener ya el horario establecido, y voy a enviarles siempre una, eh, les voy a enviar siempre una invitación para ello. Creo que hay algunos que por alguna razón no siempre están necesitando que se les admita. Yo envié los correos a los correos que ustedes tienen con los que se asignaron y los que aparecen en el sitio de la facultad. Yo asumo de que ustedes tienen esos correos, eh, pero no sé por qué razón algunos todavía de alguna manera no han aceptado la invitación, o no sé qué ha pasado, que no tienen el acceso directo. Entonces eso se nos dificulta un poquito para poder trabajar. Bien, el día de hoy vamos a concluir con el tema número 1 que hemos estado estudiando. Y pues, como ustedes saben, el derecho administrativo es bastante amplio. De hecho, el día de hoy, en esta semana, ha sido una semana muy convulsa a nivel de nuestro país, con las situaciones que se están dando en esta crisis de derecho que ha surgido de hace un tiempo para acá, y que ahora está repercutiendo seriamente por, por esto de la integración de la Corte de Constitucionalidad, etcétera, que ha pasado. Eh, Hay que distinguir entre los actos administrativos de los actos de otro tipo de actos, y yo creo que hay una crisis en ese sentido aquí en Guatemala. Pero bueno, ya habrá tiempo de analizar algunos aspectos relacionados con esto. Y voy a pasar a la presentación para que podamos de alguna manera empezar a trabajar con esto. No sé si hay algún comentario o todo está claro. Asimismo, entiendo de que se ha formado un grupo de chat al cual se me ha unido. Este, y pues yo creo que con esto vamos a poder trabajar un poco más, pues de alguna manera va a ser un poco más efectivo, porque pues nos va a ayudar a estar en contacto directo eh, con ustedes de alguna manera en horas de que no son de clase. Bien, ¿habrá algún comentario? Si no, vamos a pasar a, a la clase. A ver. Bien, ¿pueden ver la presentación? Sí. Afirmativo, Lick. Sí, Perfecto. Recuerdan que hemos estado viendo este primer tema, que es sobre la administración pública en Guatemala. Vimos, pues, más o menos cómo se establece la administración pública, y posteriormente a ello, pues, estuvimos
viendo algunos otros aspectos relacionados con propiamente la administración pública, el ámbito jurídico y el ámbito político de la administración pública. Y pues luego de ello, pues, luego de ello, pues hemos estado viendo algunos aspectos relacionados con los principios, el de legalidad y juridicidad. Yo quisiera preguntar a este respecto si ha quedado claro estos dos principios de la administración pública o si existe alguna duda en cuanto a su aplicación. ¿Sí ha quedado claro? ¿No hay ninguna duda? En cuanto al principio de juridicidad y principio de legalidad. Sí, Lick, muchas gracias. Bien, gracias. Luego yo creo que estuvimos viendo estos principios, después vimos un poco acerca del orden de las normas jurídicas en el ámbito de la administración pública, el ámbito jurídico. Vimos la Constitución, que determina básicamente la Constitución, pues determina una serie de garantías y disposiciones estructurales del Estado. Y de esa manera, aparte de señalar la estructura del Estado, sus organismos, también menciona una serie de órganos administrativos de rango constitucional que establece la estructura y el funcionamiento de la administración pública. Recuerden que la Constitución establece un principio que es el principio, el principio de la finalidad, perdón, de la institución, y eh, esta finalidad del Estado, básicamente, esta finalidad del Estado básicamente es una forma de señalar un aspecto teleológico que es el bien común. Y el Estado y la administración pública, como hemos hablado, se organiza para satisfacer a la población y para lograr un bienestar general, el bien común. Luego hablamos acerca de estas instituciones y luego las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Y bajo ese punto hablamos de que hay dos tipos básicamente de leyes ordinarias o leyes orgánicas y leyes orgánicas. Unas que desarrollan el régimen jurídico del país y que estas son leyes que regulan aspectos puramente sustantivos, y hay otros que desarrollan instituciones de instituciones públicas. Entonces, las leyes ordinarias y las leyes orgánicas básicamente buscan, por un lado, el establecimiento de un régimen jurídico, y esto se hace a través de normas como el Código Civil, el Código de Comercio, Código Penal, leyes en cuanto a algunas leyes especiales, ley del leasing, etcétera, etcétera. Y estas leyes lo que hacen es establecer un régimen, pero código tributario y leyes por esa naturaleza. Leyes pueden ser leyes de ambiente, leyes económicas, leyes que regulan, por ejemplo, la ley que regula el régimen familiar. En fin, este tipo de leyes lo que hacen es regular, establecer un régimen jurídico aquí en el país con miras a que, el Estado, la sociedad misma, pues, se pueda,
la sociedad misma pueda regular las relaciones entre las personas y las personas con las instituciones. Pero también hay otro tipo de leyes que desarrollan orgánicamente las instituciones y algunas regulan instituciones de rango constitucional y otras pues son leyes orgánicas que desarrollan instituciones que se van creando en la administración pública. Estas leyes crean instituciones. ¿Por qué es importante lo que le llaman la institucionalidad del país? ¿Por qué es tan importante hablar de la institucionalidad? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de institucionalidad del país? ¿Alguien puede opinar sobre esto? ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos la institucionalidad del país? ¿Tiene alguien alguna idea? Bien, la institucionalidad, jóvenes, se refiere básicamente a crear aquellas instituciones y que estas instituciones puedan ser el vehículo por medio del cual se cumplan las leyes. Las instituciones, la ley por sí no se va a cumplir o no se va a hacer cumplir si no existen instituciones para ello. Entonces, los ministerios de Estado, todas las instituciones públicas que ustedes puedan imaginarse o ver y conocer, se crean precisamente para que haya un cumplimiento de las leyes respecto a estas instituciones. Entonces, las instituciones vienen siendo un vehículo por medio del cual se desarrollan y se hacen cumplir las leyes. Y pues luego hablamos de las disposiciones reglamentarias que básicamente son la administración pública produciendo leyes. Como les hice la pregunta anterior, ¿qué organismos del Estado producen normas jurídicas? Entonces, algunos piensan que solo es el organismo legislativo, pero no es así. En realidad, normas jurídicas las producen los 3 organismos del Estado. ¿Ya? Producen normas jurídicas. El Congreso produce normas jurídicas ordinarias, orgánicas. El Ejecutivo produce normas jurídicas reglamentarias a través de acuerdos gubernativos o acuerdos en Consejo de Ministros, y el organismo judicial pues produce normas de carácter privado porque las sentencias vienen a ser una norma jurídica de obligatorio cumplimiento. Entonces ahí tenemos que en realidad la producción legislativa pertenece a los 3 organismos del Estado, pero varía en cuanto a rango y a la disposición de ellos. Bien, ¿dudas hasta acá? Sí, Lick, perdone, muy buenas noches, doctor. Solo con una consulta. Cuando usted habla de en el tema judicial, pues obviamente las sentencias, pues también prácticamente se convierten en jurisprudencia. ¿Es así, doctor? Perdone. Sí, más que jurisprudencia, las sentencias son normas jurídicas, contienen normas jurídicas, porque cuando cuando se dicta una sentencia, pues esto tiene un cumplimiento obligatorio. Ya, obviamente no es de observancia general, pero sí de observancia privada, pero son normas jurídicas porque hay que cumplirlas. Ya acarrean una disposición de obligatorio cumplimiento para quien va dirigida. Por eso es que decimos que el sistema judicial, el Poder Judicial, pues emite normas jurídicas también, pero de carácter privado. Porque, por ejemplo, si es un caso penal, pues si condenan a una persona, ahí le imponen una sanción, una pena, pero la pena está revestida por una norma legal que hay que cumplir, ¿ya? Y si hablamos del orden civil, pues en un proceso, un juicio ordinario, se afectan intereses particulares, pero que también tienen que ver con normas jurídicas que están contenidas en la sentencia que van a afectar el orden jurídico también.
Por ejemplo, en un caso de nulidad, cuando se dicta la sentencia, si se declara la nulidad de un instrumento público, pues habría que revertir las inscripciones, las inscripciones en el registro de la propiedad. Esto afecta a un orden jurídico porque recuerden ustedes que la garantía constitucional del derecho a propiedad pues se ve afectada cuando adolece de vicio. Ahí tenemos nosotros ejemplos de normas jurídicas, pero a nivel particular, ¿verdad? No son como las normas que emite el Ejecutivo o el Congreso, que son de observancia general, al menos en la mayoría de casos del Congreso y del Ejecutivo en algunos casos, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario, alguna duda. Bien. Entonces, hablamos luego, no sé si están viendo las presentaciones, ¿está cambiando la presentación? ¿Sí? Que yo no puedo ver desde acá. Sí, ok, gracias. Bien, en este caso hablamos de que la administración pública tiene una finalidad, el fin primordial es el bien común. Entonces, ¿para qué existe la administración pública? Pues la administración pública existe para un bienestar general, para el bien común de los habitantes del país. Y eso lo hace a través del servicio público. El servicio público se traduce en aspectos como seguridad, salud, educación, control de precios, cultura, espacios libres, seguridad alimentaria, seguridad nutricional, seguridad social. O sea, hay una serie de servicios. Toda la administración pública presta servicios. Toda la administración pública, por lo general, toda la administración pública presta servicios o planifica. Pero en general, el objeto de la administración pública básicamente es que el Estado pueda cumplir con su fin de proveer el bien común, el bienestar general. Y esto siempre lo va a hacer a través del servicio público. Ahora, las leyes, los reglamentos, la Constitución otorgan a los diferentes órganos de la administración pública algunos aspectos para cumplir con estos fines. A ver, vamos a tener que silenciar a la gente que a veces por alguna razón enciende su micrófono. Sí les voy a rogar que estén pendientes a su micrófono y no lo enciendan para no interrumpir la clase. Bien, en este sentido, todo el sistema jurídico lo que hace es dotar a los órganos de la administración pública de algunos aspectos definidos. Y eso es algo que vamos a ver a continuación, los aspectos por los cuales está definido los órganos jurídicos. Lo primero es la competencia. Los órganos de la administración pública tienen competencia propia. Esto significa que la ley les asigna una función específica a cada órgano. La competencia, en un sentido, son los límites del poder público y son los límites de la función pública. Por lo general, una de las características principales de los órganos de la administración pública es que tienen un límite de competencia. La ley les otorga para qué están hechos, para qué están constituidos y qué es lo que pueden hacer. Y obviamente deben de hacer eso que la ley les manda. ¿Ya? Entonces, la ley nunca va a decir lo que no pueden hacer. Simplemente si no está en la ley, pues no lo pueden hacer. ¿Ya? Así simple, sin complicaciones. Un órgano administrativo hace únicamente lo que la ley le manda. Para eso
en la creación de todos los órganos administrativos tiene que haber un fundamento de ley, tiene que existir una ley que los crea, una ley que delimita la función de estos órganos de la administración pública, una ley que les establece unos límites para la función pública, les indica qué es para qué están constituidos, la organización de esa institución, de ese órgano administrativo, está dispuesto en la ley, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros que únicamente la ley puede otorgar las competencias y delimitarlas, ¿verdad? En ese sentido, todos los órganos de la administración pública están fundados en alguna ley, alguna norma. Algunas son leyes orgánicas, algunas son reglamentos, cuando son órganos subordinados, muchas veces son reglamentos, pero siempre va a establecerse qué es lo que quieren hacer y la competencia de un órgano administrativo está dispuesto en la ley. ¿Qué pasa cuando un órgano administrativo hace algo, no cumple con la ley? Cuando el funcionario público no cumple con lo que la ley le manda. ¿Qué pasa? ¿Alguien puede decirme? Pues caería en algún tipo de delito o falta, doctor. Sí, exactamente. Buenas noches para todos. Cae en abuso de poder, podría ser también. O cuando hace lo que la ley no le dice, ese es un abuso de poder. Cuando no hace lo que la ley le dice, es incumplimiento de deberes. O sea, siempre ahí están los límites. Si la ley le dice que tiene que hacer algo, debe hacerlo. Para eso está en la función pública. Si no lo hace, incumple. Es incumplimiento de deberes. Si él hace más, abusando de su cargo, hace más de lo que la ley le dice, ese es abuso de autoridad. ¿Ya? Entonces, comete delito por hacer eso. Entonces, ahí ustedes pueden ver que la competencia limita la función pública en el sentido de que establece lo que puede hacer, para qué es competente el órgano administrativo. Bien, luego tenemos la estructura. La ley le otorga a un órgano administrativo la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura es la condición de los funcionarios en orden jerárquico. Siempre en la administración pública siempre va a existir una jerarquía. Siempre hay una jerarquía. O hay funcionarios jerárquicos superiores, funcionarios jerárquicos subordinados. Hay órganos administrativos superiores, órganos administrativos subordinados. Siempre va a existir una jerarquía en la estructura del órgano administrativo y entonces siempre vamos a ver que hay funcionarios que responden o dan cuentas a un funcionario superior y el funcionario superior muchas veces pues da cuentas a otro funcionario, pero de ese órgano administrativo él es el superior. Por ejemplo, en el caso de los ministerios de Estado. Un ministerio de Estado tiene una estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque el superior jerárquico de cada ministerio de Estado es el ministro. El ministro es el superior jerárquico. En una estructura de un ministerio de Estado tenemos al ministro como el superior jerárquico. Luego podrán haber viceministros, directores, delegados departamentales, directores departamentales, y pueden ir una serie de órganos y de funcionarios hacia abajo. Todos estos órganos y funcionarios son subordinados. Pero en la estructura de un órgano administrativo, la ley siempre va a disponer un orden jerárquico. Hay un orden jerárquico. Y esto nos va a servir, por supuesto, conocer las estructuras de los diferentes, de las diferentes instituciones nos va a servir, por supuesto. Porque
a través de las instituciones, de conocer cuál es el superior jerárquico y cuál es el subordinado. Nosotros, al momento de plantear los recursos administrativos, sabemos qué tipo de recurso administrativo debemos de plantear, ¿ya? Porque no todos los recursos administrativos son para cualquier funcionario. La ley tiene establecido si es el superior jerárquico, qué tipo de recurso debemos de plantear, y si es el subordinado, qué tipo de recurso. ¿Quién lo va a conocer? También. Entonces, por eso es que la ley ya le provee al órgano administrativo una estructura. Luego, le provee también al órgano administrativo de un procedimiento o varios procedimientos. Y los reglamentos, por lo general, las leyes reglamentarias o disposiciones reglamentarias son las que determinan los procedimientos que se deben de seguir para desarrollar la actividad en los órganos administrativos. De esa cuenta, siempre vamos a notar nosotros que cuando una ley es sustantiva, por ejemplo, una ley que crea un órgano administrativo, es importante que nosotros podamos leer las disposiciones reglamentarias o el reglamento de esa ley, porque el reglamento de la ley es precisamente el medio jurídico, el instrumento jurídico por medio del cual se aplica la ley. Entonces, si hay una institución administrativa, un órgano administrativo, una institución pública que fue creada por medio de una norma jurídica, una ley, pero que no tiene reglamento, entonces ahí entendemos que hay un vacío legal que va a ser necesario llenar, porque si no hay reglamento, entonces se actuaría con total discrecionalidad, ¿verdad? Entonces, los procedimientos administrativos se encuentran en las leyes reglamentarias por lo general. Esta no es una norma, pues, escrita en piedra, pero por lo general, la mayoría de procedimientos administrativos se encuentran dispuestos en las normas reglamentarias, en los reglamentos. Y en los reglamentos encontramos todos los actos administrativos, los procedimientos administrativos, y de hecho en el reglamento a veces encontramos el procedimiento administrativo, que es cómo se debe hacer la gestión en la administración pública. Un reglamento, por lo general, dispone las etapas de los procedimientos administrativos, dispone la forma en que se va a aplicar la ley de cualquier institución, y también tiene mucha importancia en materia procedimental. Entonces, por eso es bueno que nosotros siempre vayamos al reglamento. Podemos nosotros ir al reglamento. No sé si tenemos duda acá. ¿Hasta dónde vamos? Buenas noches, una consulta. Mire, con relación a lo que usted hacía mención de un reglamento, si un reglamento o una ley dispone cierta cuestión que podríamos decir que en su punto es casi imposible cumplirlo, y se genera una resolución de parte de asesoría jurídica dentro de la dependencia, y es firmada o ratificada por el director que esté en funciones en ese tiempo y posteriormente sea despedido o sustituido, esa resolución jurídica tendría validez solo en el periodo que él esté activo o aunque sigan cambiando de directores. Sí, vea, cuando usted me habla de una resolución jurídica, entiendo yo que es un dictamen. ¿Es un dictamen o una resolución interna que se maneja dentro de la dependencia? Sí, los dictámenes no son vinculantes y el funcionario no puede cambiar el reglamento. Si lo hace, está actuando fuera del marco legal, aun cuando sea una resolución fundada
o una disposición reglamentaria fundada en un dictamen jurídico de la misma institución. O sea, si materialmente es imposible, pues entonces habrá que hacer la gestión para que se pueda modificar el reglamento, pero si el reglamento lo dice, no lo puede cambiar el funcionario. Pues, si no, ahí se caería en una discrecionalidad, puesto que ya se imaginan ustedes, los funcionarios pueden ver en el reglamento algunas cosas, ¿no les parece? Y entonces se emite una disposición con un dictamen de asesoría jurídica. No se puede de esta manera. De hecho, por lo general, los reglamentos no los emite el funcionario. Por lo general lo emite el superior jerárquico. Si esto se refiere a la aplicación de una o al funcionamiento, por ejemplo, en un caso de un ministerio, al funcionamiento de una dependencia del ministerio, pues ahí sí se emite en el acuerdo gubernativo, ministerial, perdón, y puede regular algunos aspectos. Esos son acuerdos ministeriales. Si en caso fuese una municipalidad, el Consejo puede emitir algunas disposiciones, pero no puede excederse del marco legal, ¿verdad? En todo caso, pensaría yo que tendríamos que ver el caso en concreto, pero en principio el funcionario no puede emitir una disposición en contrario a la disposición reglamentaria, porque está para cumplir la ley. Por eso la Constitución dice que el funcionario es depositario de la ley, y si yo soy depositario, pues no puedo cambiar lo que la ley dice. Muchas gracias, Lic. Bien, luego tenemos el control, y acá toda la actividad administrativa está sometida a una serie de controles. Estos se determinan a través de recursos administrativos, procesos de orden judicial, y también los medios de impugnación o los remedios jurídicos para que los actos administrativos no sean dictados en violación a las normas jurídicas y violando o transgrediendo el principio de legalidad y juridicidad. Entonces, existe un control judicial de la actividad entre todos los controles, porque vamos a ver varios controles, pero entre todos los controles existe un control de la juridicidad de los actos administrativos y de la legalidad de la función pública. Estos controles se hacen a través de los recursos administrativos. Cuando hay una resolución que se asume que conculca los derechos de los administrados, pues para ello existen los medios de impugnación para poder venir y resolver, impugnar y esperar que se resuelvan administrativamente. Pero si en caso no se resuelven administrativamente, pues para ello está el proceso contencioso administrativo, que es llevar un asunto de orden administrativo al marco jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, pero hay otro tipo de controles, porque la administración pública siempre va a estar sometida a una serie de controles. Y algunos de estos controles que podemos mencionar de los actos administrativos son como, por ejemplo, lo que le llamamos el control interno, que es el que ejercen los órganos superiores jerárquicos sobre los órganos subordinados. Entonces, este control interno es el que se lleva a cabo, por ejemplo, en el caso de un ministerio, el ministro con las dependencias ministeriales, pues ahí hay un control interno, porque el ministro es el responsable del ministerio. Entonces, él debe de ejercer su control hacia las dependencias ministeriales, empezando por sus viceministros, ¿ah? Porque ahí está precisamente el ámbito del control entre el ministro y los viceministros y las demás dependencias. Ese es un control interno que existe entre el encargado de una institución y sus subordinados, o entre el superior jerárquico de la institución y sus subordinados, ¿ya? Control interno. Luego tenemos un control de respeto a los derechos humanos. Este tipo de control lo ejerce el procurador de derechos humanos.
¿En qué sentido el Procurador de Derechos Humanos ejerce un control estricto ante las dependencias de la administración pública? ¿Alguien puede mencionar en qué sentido? Aparte del respeto a los derechos humanos, hay un aspecto que la entidad encargada de ello es precisamente el Procurador de Derechos Humanos, la institución encargada. ¿Fue alguien? Porque no se vulneren los derechos. Sí, pero hay un aspecto puntual en el cual la institución del Procurador de Derechos Humanos es el encargado de verificar. Aparte de que no se vulneren los derechos, por supuesto, y gracias por esa respuesta, pero hay otro aspecto en el cual es importante la acción del Procurador de Derechos Humanos. Bien. Buenas noches. Ajá. Yo pienso que es repudiar cualquier acto de ilegalidad que cualquier funcionario público esté cometiendo. Sí, sí, eso es parte también. Pero me refería a un aspecto específico y es al acceso a la información pública. La información pública es un derecho humano. El libre acceso a la información pública es un derecho humano. La institución encargada de velar porque las instituciones de la administración pública puedan y deban mantener al día toda la información pública y puedan darla a los particulares es la institución del Procurador de Derechos Humanos según la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Entonces, aparte de lo que ustedes dijeron, que claro que es así, verificar que se cumplan los derechos humanos y que las instituciones cumplan con su función porque pues es el bien común, eso es correcto. Uno de los aspectos muy puntuales en los cuales se interviene la Procuraduría de Derechos Humanos es en verificar que haya libre acceso a la información pública. No sé si ustedes recordarán, el año pasado se habló de un proyecto de ley que tenía como objeto hacer reformas a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Y una de estos aspectos era que se pretendía que existiera una comisión del Congreso que velara por ello, y ya no el Procurador de Derechos Humanos. Pero este es un error porque el acceso a la información pública es un derecho humano. Bien, el control de uso de los fondos, pues esto lo ejerce o debería ejercerlo la Contraloría General de Cuentas. Entonces, cuando ustedes ven esto, pues ustedes podrán entender si en realidad aquí la Contraloría de Cuentas General de Cuentas está ejerciendo un buen control o mal control en el uso de los fondos públicos, porque pues los actos de corrupción están a la vista. Entonces, y tenemos una institución que solo está para eso, para controlar, ejercer una contraloría en cuanto al uso de los fondos públicos. Pero bueno, el control respecto a las normas constitucionales, este es ejercido por la Corte de Constitucionalidad, que ejerce un control de velar porque los funcionarios públicos, el Congreso, el Ejecutivo, el organismo judicial no violen los preceptos contenidos en la Constitución. ¿Cómo es que hace esta labor la Corte de Constitucionalidad? Bueno, a través de la acción de amparo o la acción de inconstitucionalidad que puedan plantearse y que puedan ser resueltas para determinar que exista un respeto a las normas y garantías constitucionales y al orden constitucional. Bien, no sé si hay un comentario sobre estas tres instituciones. Si no lo hay, pasamos a otro, el control del principio de legalidad y juridicidad. Este control, como ya hablamos, se da en dos aspectos. Uno, la utilización de los diferentes recursos administrativos en contra de los actos y resoluciones de la administración pública, que son en buena medida un medio de control directo. Pero también se da, usar los recursos administrativos es impugnar dentro de la misma administración pública, sin salirse de la administración pública,
los actos y resoluciones que se consideren que no respetan el principio de legalidad y juridicidad. Pero aparte de ello está el control judicial, que este ya es un control fuera del ámbito administrativo, que se hace a través del proceso, ahí puse recurso, pero es un error, del proceso contencioso administrativo, que es un medio en que el particular, después de agotar los recursos administrativos, pues va a poder acudir a la vía judicial para examinar las resoluciones de los actos administrativos, ¿verdad? Esto de los recursos administrativos y el proceso contencioso administrativo, pues son materia del curso que van a ver en el próximo semestre de Derecho Procesal Administrativo. Pero básicamente podríamos nosotros indicar de que pues este control de esos principios de legalidad y juridicidad se hacen en dos ámbitos. Uno, en el ámbito de la administración pública a través de recursos administrativos y otro en el ámbito judicial a través del proceso contencioso administrativo. No sé si hay dudas en cuanto a esto. Bien, los recursos financieros, que son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, tasas y préstamos de instituciones internacionales y nacionales con los cuales el Estado, a través de la administración pública, cumple con la finalidad de generar bienestar general a través de cumplir con el bien común. La actividad legislativa, que es la actividad que desarrolla el Congreso de la República en cuanto a promulgación de leyes que van a disponer la aplicación de la funcionalidad del Estado, y la actividad judicial a través del organismo judicial que ejerce una función jurisdiccional propiamente, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la administración pública tiene un ámbito jurídico que está definido por un cúmulo de leyes que tienden a organizar y dotar de lo necesario a esta administración para que cumpla con sus fines. El ámbito político es aquel que determina que la administración pública aplique las leyes en el campo político, es decir, de la mayoría de la población. El ámbito político de la administración pública se determina a partir de principios filosóficos, ideológicos que parten de la Constitución, ¿ya? La protección de la persona humana, la familia, el trabajo, la libertad, la justicia, el bienestar, etcétera. Y estas acciones están orientadas para que la administración pública pueda crear lo que nosotros se ha dado en llamar ahora políticas públicas. El ámbito político es la generación de planes, que se les llama políticas públicas, que buscan implementar, desarrollar, implementar todo lo que tiene que ver con llevar a cabo la finalidad del Estado, que es el bien común. Bien, no sé si hay alguna duda en cuanto a esto o algún comentario. Bien, si no lo hay, entonces, pues acá hemos terminado el tema 1. Yo voy a subir esta presentación. Yo creo que ya está habilitado la plataforma de Moodle, entonces si ya está habilitado, pues yo de todos modos en el chat les voy a avisar para que ya ustedes puedan ver esta presentación ahí. No sé si existe alguna otra duda. Si no lo hay, yo pienso que vamos a quedar despedidos de esta manera. ¿Alguna otra duda? Licenciado, perdónenme, buenas noches. Fíjese que, o le comento por lo menos de forma personal, yo tuve problemas con mi correo. Entonces, yo no sé si hay posibilidades de responder al correo que usted nos dio para enviar la información nuevamente, porque ya a mí personalmente ya no me lo habilitaron, tuve que actualizar mis datos, licenciado. Por ende, ya no recibo los links de la clase. Pero usted ya usted no tiene el correo, o sea, el correo que tiene lo cambió, por decirlo así. Sí, tuve que hacer uno nuevo directamente. Yo esperé el fin de semana y estos 2 días y a mí, por lo menos, mi correo ya no se me habilitó. Tuve que poner uno nuevo.
Sí, lo que podemos hacer es que tal vez los que tengan este problema o que no se les haya enviado invitación pueden, tal vez en el chat pueden poner que que necesitan que se les envíe la invitación por algún problema, entonces yo puedo enviarles nuevamente la invitación. ¿Ah? Ok, muchísimas gracias, Lick. ¿Una otra duda? Licenciado, disculpe, ¿a qué hora empieza su clase? Esta clase es 7:15 la vamos a empezar. Los martes. Ahora los jueves a las 6. Es que yo tenía a las 7:30, porque usted dijo a las 7:30 anteriormente. Sí, es que originalmente lo teníamos a las 7:30, pero nos indicaron de que debíamos empezar 7:15 más o menos para terminar más o menos a esta hora. Muy bien. Y los jueves, pues vamos a empezar a las 6 y vamos a terminar a las 7. Gracias. Licenciado, ¿usted este material lo va a subir usted también? Sí, en la plataforma Módulo voy a subir, espero. Muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. Sí. Entonces, ¿una otra duda? Sí, licenciado, ¿usted tiene algún grupo de WhatsApp? Fíjese que abrieron uno. ¿Quién es la presidenta? No sé si está ahí. Sí, aquí está. Ok, María, ajá. Sí, Mari Gordillo es la presidenta. Entonces, ella tuvo a bien habilitar un grupo de chat en WhatsApp para toda la clase. Entonces, sería muy bueno que de alguna manera puedan abocarse. No sé cómo podría ser, Mari. Con gusto, si la compañera desea, me puede enviar un mensaje a WhatsApp para poder agregarla al grupo. No lo puedes mandar al chat general, ya que no solo soy yo la que no está en ese grupo, creo que son todos mis compañeros de la capital. Fíjate que ya se envió al general de la sección. No sé si pueden revisar, por favor. Si no, con gusto lo vuelvo a enviar, no hay ningún problema. Sí, por favor, porque yo tampoco estoy. Ok. Sí, por favor, que tampoco estoy. Sí, buenas noches. Perdonen, con respecto al chat, yo también estoy desconectado de aquí de la sección de la Antigua, ya que yo también pertenezco a la zona, al campus central. Y sí. También con otra cuestión, que yo no me he podido conectar a la cátedra del licenciado, ahorita les digo el nombre, porque para empezar no sé en qué horario lo dan. Y yo he intentado de conectarme al link que mandaron, pero nunca me aceptan. Al licenciado Otto Paz Kroll, del Derecho Procesal Penal 2, no sé a qué horario lo dan. Si alguien me pudiera apoyar ahí, por favor. Pues él nos toca el día de mañana a partir de las 7, compañero. 7 de la noche, gracias. Sí, María Gordillo ya dejó el link acá del chat. Este es el link que está ahorita en el chat ahora mismo, el link de la clase de Derecho Administrativo. Entonces, los que no se hayan podido agregar, pues pueden copiar el link y ya pueden ingresar y agregarse a este chat, ¿verdad? Ahí vean ustedes, ahí está. Y pues ahí estamos. No hay ningún problema para ello. Bien, no sé si hay alguna otra duda, si no, yo creo que terminamos por hoy. Pues bien, entonces quedamos despedidos y nos reunimos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Feliz noche.